Bienvenidos, en el video de hoy vamos a comenzar a ver dualidad. Dualidad tiene que ver con programación lineal y métodos simples. Generalmente todos los problemas de programación lineal los podemos resolver de método gráfico y con métodos simples. Pero resulta que todos esos problemas que se trabajan con métodos simples tienen un problema simétrico que se llama problema dual. ¿Cuál es el problema dual? Es uno que viene implícito dentro de la situación problema, pero no resuelve directamente esa pregunta que nos dan. Entonces, todos los problemas que se trabajan normalmente o hasta el momento se han visto, son problemas primales o primarios, dado que tienen esa relación directa con la pregunta que nos hacen. En los problemas primales no es así. Entonces, el problema dual es importante por dos aspectos claves. Primero, si se resuelve ese problema dual, se va a obtener toda la información del problema dual y también la información del problema primal. Y existen características estructurales de simetría con respecto a los dos problemas. El sentido de optimización es opuesto, es decir, si el problema primario es maximización, el problema dual va a ser minimización. Y al contrario, si el problema principal o primario va a ser minimización, el problema dual es maximización. Y va a proponer un método indirecto y sencillo para resolver esos sistemas o problemas de minimización que son un poco largos, convirtiéndolos, las restricciones, estas de mayor o igual, las volveríamos menor o igual en los problemas duales. Entonces vamos a mirar primero el esquema de simetría con respecto a las funciones objetivo y las restricciones del problema primario y del problema dual. Entonces el problema primario nos dice maximizar una función objetivo con sus diferentes restricciones. Y el problema dual cambia dos cosas. La variable de decisión no viene siendo x, sino la cambiamos. Generalmente la cambiamos de x a y, la volveríamos y sub 1. Otra simetría que vamos a obtener es que si yo veo estos coeficientes c sub 1, c sub 2 y c sub m en la función objetivo, en las restricciones van a quedar en las restricciones del problema dual como resultantes al lado derecho. Y los resultantes del problema primal son los coeficientes de esta función objetivo dual que tenemos como tenemos acá. Y como vemos aquí cambian nuestras restricciones, nuestros valores resultantes en estas desigualdades. Y automáticamente cambia el sentido de la desigualdad, de menor o igual a mayor o igual. Y otra particularidad es con los coeficientes. Los coeficientes van a cambiar. Si yo hago una matriz de los coeficientes del problema primario y le saco la traspuesta, esa traspuesta serían estos coeficientes. El sentido de la optimización en los problemas es al contrario. Si en el problema primario nos dice maximización, entonces en el dual es minimización. El número de variables de decisión que tengamos en el problema primario va a ser el número de restricciones que hay en el problema dual. Entonces miremos el siguiente ejemplo. Tengo z igual a 11x sub 1 más 12x sub 2 como función objetivo, con 3 restricciones y las de no negatividad. Nuestra función dual de objetivo quedaría con 3 variables, ya que aquí tenemos 3 restricciones. Entonces quedaría 680, 450 y 225. Y en este caso nos quedarían solo 2 restricciones con 3 variables. 2y sub 1, 4y sub 2, porque lo que hago es convertir esta columna se volvería mi fila y esta columna mi segunda fila. Entonces 2, 4 menos 5, 2, 4 menos 5, 9, 8, 7, 9, 8, 7. Y los coeficientes que tengo en la función objetivo del problema primario vienen siendo nuestros resultantes de las desigualdades en el problema dual. Los sentidos de la desigualdad van a cambiar de menor igual a mayor igual. Y la variable va a cambiar, ya no va a ser x sub 1, x sub 2, sino va a ser y sub 1, y sub 2 y y sub 3 en este caso. Y quedaría y sub 1, y sub 2 mayor o igual a 0. Esto sí no va a cambiar de sentido porque en ambas situaciones vamos a encontrar que vamos a maximizar o minimizar costos o utilidades y siempre estos valores deben ser positivos. Ya tenemos entonces nuestro problema primario planteado y nuestro problema dual. Recordemos que esos coeficientes que tenemos en el problema primario podemos sacar una matriz de esto, hacemos la traspuesta y nos va a dar los coeficientes del problema dual. Cuando en el problema primario de maximización todas las restricciones son del tipo menor o igual, en nuestro problema dual va a ser del tipo mayor o igual, como lo vemos acá. Vamos a mirar el siguiente ejemplo y vamos a plantear aquí la simetría
en esta situación problema del problema primario y del problema dual. ¿Y cómo lo analizaríamos? Quartz es una fábrica que hace dos tipos de barras de acero, A y B. Resulta que las barras de acero contienen hierro y carbono. Entonces la diferencia entre estos dos va a ser la concentración. Entonces la barra A va a requerir solo 6 onzas de hierro y 3 onzas de carbono, mientras que la barra B necesita 4 onzas de hierro y 10 onzas de carbono. La empresa hasta ahora cuenta con 120 onzas de hierro y solo 180 onzas de carbono. Ya eso me está diciendo que hay una restricción. Y la utilidad marginal de cada barra es de $20 y de cada barra B es de $30. Entonces, con esta tabla yo puedo hacer mi análisis y de ahí extraer la función objetivo y las dos restricciones. Tenemos que las barras contienen hierro y carbono. Voy a leer, la barra A requiere 6 onzas de hierro y 3 onzas de carbono. Voy diligenciando la tabla. Mientras que la barra B necesita 4 onzas de hierro y 10 onzas de carbono. La empresa cuenta con 120 onzas de hierro, es decir, no puede sobrepasarse de 120 onzas de hierro y 180 de carbono. La utilidad de cada barra es de $20 para la barra A y $30 para la barra B. Resulta que aquí ya me están indicando implícitamente en la tabla cuáles son las restricciones y cuál es la función objetivo, ya que tenemos que no puedo pasarme de cantidad de hierro de 120, entonces 6x sub 1 más 4x sub 2 menor o igual a 120 y 3x sub 1 más 10x sub 2 menor o igual a 180. Y una función objetivo igual a 20x sub 1 más 30x sub 2. Aquí encontramos el problema primario. Y con nuestras restricciones de no negatividad correspondientes a cada variable de decisión. Ya tenemos el problema primario, la función objetivo y las restricciones y las de no negatividad. Vamos a mirar ahora el problema dual. En el problema dual tenemos que tener en cuenta estos coeficientes de las restricciones, estos resultantes, para hacer nuestros nuevos coeficientes. Como aquí maximizamos, aquí minimizamos. Z igual a 120, y sub 1 más 180, y sub 2. Y vamos ahora a las restricciones. Las restricciones quedarían convertir esta columna a fila y esta columna a fila, que es básicamente la matriz traspuesta. Entonces, como el problema primario tenía menor o igual, el problema dual va a ser mayor o igual. ¿Cómo verificamos que esos coeficientes cumplen? Tenemos estas dos restricciones. Entonces, el problema primario sacamos la matriz 6, 3, 4, 10. Sacamos una traspuesta. La traspuesta es 6, 3 que vuelve a ser fila, 4 y 10. Y vemos que con esto, que estos coeficientes corresponden a estos. Si yo saco esta matriz, es exactamente esto. ¿Y qué pasa si yo hago la traspuesta de la matriz del problema dual? Me van a dar los coeficientes del problema primario. Es una forma más clara también para poder hallar esos coeficientes para no enredarnos, teniendo en cuenta esa matriz traspuesta. Entonces vamos a mirar la interpretación de los dos problemas. La interpretación del problema primario es evidente y está explícita en la pregunta. Nos dice, Quartz vende las barras tipo A y tipo B a precio conocido, que ya nos dan los precios de cada tipo de barra. Entonces lo que nos piden como problema primario debe ser qué cantidad de cada tipo de barra debo vender para que la utilidad sea máxima. En cambio, en el dual lo que hacemos es mirar todo lo contrario. Ya no voy a mirar esa parte, sino voy a mirar las materias primas. Ya como fábrica digo, bueno, ¿y qué sentido tiene vender el producto si yo puedo vender la materia prima? Miremos si vale la pena hacerlo. Entonces, ¿cómo hago? Tengo las materias primas de hierro y de carbono, pero en este caso yo no conozco el precio de cada una de estas. Lo que sí conozco son los precios a los que yo vendería la barra tipo A y la barra tipo B. Entonces lo que me pedirían o como podríamos mirar el problema dual sería qué hay de qué valor de hierro y el de valor de carbono, en cuánto los debería vender para que esos recursos nos mantengan esa utilidad. Entonces, ¿cómo sería esto? En el problema dual ya no tendríamos las dos variables x1 y x2, que sería la cantidad de barras de acero. Lo que nos piden es y-1 y y-2, que serían los precios a los que debería venderse el hierro y el carbono como materias primas al cliente final. Y a estos precios los conocemos como precios sombra. Entonces, esos precios sombra
son los que vamos a determinar con este problema. Hay unos principios de rentabilidad y eficiencia en todas las empresas que nos dicen, bueno, si va a vender eso, mire que sea lo mejor en el mercado y que sea competitivo ante el mercado. Entonces, tendríamos que tener un precio mínimo en el cual no puedo seguir haciendo descuento que equivalga a lo que yo ganaba con las barras de acero A y B. Entonces, si tengo Y1 y Y2 como precios mínimos para el hierro y el carbono, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a minimizar una función objetivo y se sabe que resulta inconveniente vender el hierro y el carbono, entonces a menor cantidad de lo que se obtendría al fabricar y vender. Entonces las utilidades marginales deberían ser 6y sub 1 más 3y sub 2 mayor o igual a 20, 4y sub 1 más 10y sub 2 mayor o igual a 30. Esto estamos hablando acá en cada una de estas desigualdades de qué. Si tengo que vendo 6 unidades de hierro y 3 unidades de carbono, se debe recibir al menos 20, que es lo que yo ganaría con la barra tipo A. Y algo similar hacemos con nuestra desigualdad tipo B. Si yo vendo 4 unidades de hierro y 10 unidades de carbono, Y sub 1 y Y sub 2, no sé qué precio sea, pero debe ser mayor a los $30 que gano con mi barra tipo B. Entonces lo que vamos a hacer en el problema dual es minimizar esta función objetivo con nuestras restricciones que ya sabemos de dónde le estamos sacando. Entonces ya con esta situación que tenemos acá, ya teníamos el problema dual. Entonces a partir de acá vamos a seguir solucionando problema primario y problema dual. Así que los invito a ver los dos siguientes videos.